Estás aquí solo por la herencia, ¿verdad? Pero no te daré ni un centavo. Su fría expresión tenía un peso que me congeló el corazón. Por un momento, no podía creer lo que oía. Mi suegra, sentada frente a mí, me dirigió una mirada llena de un evidente desdén. Esa mirada me apuñaló el pecho. En ese momento, me quedé sin palabras. La expresión de su rostro era tan indiferente que hacía que todos mis esfuerzos parecieran fútiles. ¿De verdad crees que eso es lo que estoy pensando? Mi voz finalmente salió. Pero sonaba hueca incluso para mí. Por supuesto que no te dejaré tenerlo. Los $3 millones irán a la familia de mi hijo mayor. Sus palabras transmitían una crueldad y confianza calculadas. No importaba cuán devotamente la hubiera cuidado. No había rastro de gratitud en su corazón. Sentí que algo dentro de mí se desmoronaba. Los recuerdos aparecieron vívidamente en mi mente. 10 años cuidándola, sacrificando mi vida, preparando comidas por la noche, dándole medicamentos, llevándola a innumerables visitas al hospital. Todo parecía ahora un esfuerzo sin sentido. La he cuidado durante 10 años. ¿Así es como siempre me has visto? Mi voz temblaba. Pero me obligué a mantener la calma. Sin embargo, su expresión no cambió. De hecho, sonrió con aire de suficiencia, como si disfrutara viéndome luchar. Intenté responder con calma. Pero la expresión inmutable de mi suegra dejó claro que mis sacrificios no significaban nada para ella. Bueno, no importa, ¿verdad? Por un momento, permanecí en silencio. Me sentí sin fuerzas para discutir contra sus palabras frías e insensibles. Pero algo dentro de mí cambió. Ese fue el momento en que decidí que toda mi forma de vida tenía que cambiar. Mi nombre es Mary Spears. Después de que mi esposo falleció, la vida en la casa de los Spears cambió drásticamente. Aún así, mis días transcurrían sin problemas mientras cuidaba a mi suegra. Heather trabajaba desde casa como ilustradora mientras atendía todas sus necesidades. Mi hijo, Ken, se había mudado después de encontrar trabajo, dejándonos solo a nosotras dos en esta gran casa. Para alguien como yo, que perdió a sus padres en un accidente a una edad temprana y fue criada por parientes. Esta casa era finalmente la familia que había anhelado. Al menos hasta que mi esposo, Brian, falleció. Pero vivir con Heather no era nada pacífico. Había crecido como hija única en una familia adinerada, siempre saliéndose con la suya. Para ella, yo seguía siendo la chica pobre a la que menospreciaba como su nuera inferior. Mary, este plato está un poco soso, ¿no crees? ¿Qué pasó con esas habilidades culinarias de tu trabajo en el restaurante? Su voz estaba llena de sarcasmo mientras hablaba desde su cama. Lo siento, Heather, la próxima vez lo haré más sabroso. Respondí en voz baja, pero en el fondo, sus palabras se sentían como pequeñas espinas que me atravesaban. Cada queja que hacía era sobre cosas pequeñas e insignificantes. Incluso contratar a un ayudante unas cuantas veces a la semana le molestaba. Una nuera debe cuidar a sus mayores ella misma. ¿No es natural? Hubo momentos en los que me pregunté si debería haber dejado esta casa cuando murió mi esposo. Pero este lugar guardaba preciosos recuerdos de Brian y Ken. Era la casa donde Ken creció y donde pasé años construyendo nuestra vida. Así que no importaba cuánto me lastimara Heather. Lo soporté de alguna manera. Mi cuñado, Chris, y su esposa, Natalie, vivían cerca, pero nunca ayudaban. Chris había sido mimado desde la infancia y nunca había trabajado seriamente en su vida. Heather lo adoraba a pesar de su falta de responsabilidad. Noté que los ahorros y las pensiones de Heather desaparecían lentamente después del fallecimiento de Brian. Madre, ¿no ha habido muchos retiros de tu cuenta bancaria últimamente? Su respuesta aún perdura en mi mente. Chris necesitaba algo de dinero. Es el hijo mayor. Después de todo, me mordí la lengua. Sabía que Chris era un derrochador. Natalie también era alguien que derrochaba en marcas de lujo mientras descuidaba sus deberes domésticos. Sin embargo, Heather nunca se quejó de Natalie. Natalie es una chica tan dulce. Una nuera debe saber cómo manejar las situaciones con gracia. Escuchar esas palabras hizo que mi pecho se apretara de frustración. No importaba lo que hiciera. Me di cuenta de que Heather nunca me aceptaría. Chris y Natalie se mudaron más cerca de la casa familiar poco después de que mi suegro falleciera. Mi suegro siempre había sido estricto y desaprobaba el comportamiento de Chris. Supuse que Chris y Heather debieron haberse sentido aliviados cuando falleció. Es el hijo mayor, así que, por supuesto, debería estar cerca de esta casa. Sin embargo, cada vez que le pedía a Chris que ayudara con su cuidado, siempre lo evitaba. Estoy ocupado con el trabajo. Mary, Natalie también tiene mucho trabajo. Nunca había visto a Chris trabajar seriamente en toda mi vida. En cuanto a Natalie, había oído que ni siquiera se ocupaba adecuadamente de la casa. Pero Heather nunca la regañó. Un día, Ken regresó a casa. Mamá, tengo noticias. Me voy a casar. Al ver su expresión feliz, mi pecho se llenó de calor. La única razón por la que logré soportar esta casa durante tanto tiempo fue por Ken. ¿De verdad? Oh, eso es maravilloso. Ken, lo abracé con fuerza, sintiendo que una lágrima de alegría brotaba en mis ojos.
Brian, Ken va a ser feliz, ¿verdad? Susurré en silencio a mi difunto esposo. Pero incluso mientras celebraba la felicidad de Ken, no podía evitar preguntarme qué pasaría con mi vida y el cuidado de Heather ahora. Poco después de la visita de Ken, Heather sufrió un derrame cerebral. Se despertó en el hospital. Su voz débil, repitiendo una y otra vez: quiero ir a casa. Mi esposo y yo habíamos hablado una vez de internarla en un centro de cuidados. ¿Qué tan despiadado puede ser? ¿Estás tratando de avergonzarnos enviando a mamá a un centro? Esta casa lo es todo para mí. Quiero quedarme aquí. Su voz transmitía el orgullo de una matriarca y su apego a la casa que protegía. Mary, lo manejaremos juntos. En aquel entonces, sus palabras fuertes y de apoyo me salvaron. Pero ahora Brian se había ido. Cuidar de ella nunca fue fácil desde el principio. Todos los días escuchaba susurros hirientes de Chris y Natalie. Pobre madre. Me pregunto si Mary la está cuidando adecuadamente. Asegúrate de sentarla derecha o le dolerá la espalda. Nunca levantaron un dedo para ayudar. Pero siempre tenían algo que decir. Sus crueles palabras me dolían profundamente, pero el apoyo de Brian me mantenía en pie. No dejes que sus palabras te afecten. Mary, estás haciendo lo suficiente. Su aliento era mi roca. Pero entonces, un día, Brian se derrumbó repentinamente. Llegó a casa del trabajo quejándose de dolor de cabeza. Se acostó y nunca más despertó. Fue un derrame cerebral, repentino y cruel. Durante el funeral, Chris y Natalie no se molestaron en aparecer hasta que terminó. Fue Ken quien se quedó a mi lado y me ayudó. Mamá, papá tuvo un hermoso funeral. Habría estado orgulloso, al escuchar las palabras de Ken. Finalmente dejé caer las lágrimas. La vida después del fallecimiento de Brian se volvió aún más difícil. Seguí cuidando a Heather mientras lidiaba con la negligencia de Chris y Natalie. La pensión de mamá. Préstame algo. Te lo devolveré pronto. No fue solo una o dos veces que Chris vino a pedir dinero. Heather, en lugar de detenerlo, le entregaba el dinero fácilmente. Chris está en problemas. No tenemos otra opción. Sabía de la herencia que Brian había arreglado antes de su muerte. Heather debía haber heredado una cantidad considerable. Pero Chris había gastado su parte. Ahora dependían por completo de sus ahorros y pensión. Mary, deberías vestirte un poco mejor. Mírame, necesitas brillar un poco. Natalie, envuelta en marcas de diseñador. Se rió mientras hablaba. Detrás de ella, Heather asintió con aprobación, lo que hizo que mi frustración se desbordara. Además de eso, Chris y Natalie difundieron rumores sobre mí. Mary solo está haciendo todo esto por la herencia. ¿Sabes? Escuchar esas palabras me hizo sentir una extraña mezcla de ira e incredulidad. A pesar de pagar todo, el cuidador, los medicamentos y los gastos de manutención, asumieron que no era natural. Si los ignoraba, sus palabras se volvían aún más agudas. ¿Ves? Nos está ignorando de nuevo. Por eso no la soporto. Incluso en esos momentos, seguí recordándome una cosa. Esta casa guardaba los recuerdos de Brian. Era el hogar donde Ken había crecido. No podía rendirme tan fácilmente. Las baldosas de la entrada fueron elegidas por Brian. Comparó colores una y otra vez. Y finalmente sonrió diciendo: este se siente bien. En la sala de estar, aún quedaban leves rastros de los garabatos de la infancia de Ken. Te quiero, papá, había escrito con trazos infantiles desiguales. Ver esos restos hizo que mi pecho se apretara. Pero depender de estos recuerdos para seguir adelante me estaba agotando. Cada vez que entraba en la habitación de Heather, sus palabras me dolían como dagas. Mary, el desayuno aún no está aquí. ¿Qué estás haciendo? Sonreí mientras dejaba la bandeja. Siento haberte hecho esperar. Hoy es papilla de arroz y sopa. Oh, papilla de arroz otra vez. Te estás volviendo perezosa, ¿verdad? Quería discutir. Pero mi agotamiento se tragó las palabras. Solo logré murmurar una leve disculpa. Al salir de su habitación, me apoyé contra la pared y suspiré profundamente. ¿Está bien esto realmente? Me pregunté en silencio, pero sabía que no habría respuesta. Imaginé la voz de Brian. Como lo había hecho tantas veces antes, lo estás haciendo muy bien. Mary, me aferré a ese recuerdo, aunque sentía que se desvanecía en la niebla. ¿Por qué? No importa cuánto lo intente. ¿Nada cambia? Mientras regresaba a la sala de estar, un montón de facturas sin pagar me llamó la atención. Estaba pagando todo: el cuidador, los medicamentos y el resto de los gastos del hogar. ¿Cuánto tiempo más podría seguir así? En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ken. Mamá, ¿estás bien? Quiero llevar a mi prometida pronto. ¿Tienes un buen día para eso? Leer esas palabras trajo un breve calor a mi corazón. Ken, solo quiero que seas feliz. Pero incluso ese momento de esperanza fue destrozado por la voz de Heather. Mary, enciende la televisión por mí. ¿Quieres? Sí, enseguida, respondí con una sonrisa forzada. Detrás de esa sonrisa, sentí que desaparecía lentamente. ¿Está bien esto realmente? Seguí preguntándome, pero no llegó ninguna respuesta. Ken llegó a casa una noche mientras yo preparaba la cena.
Escuché la puerta principal abrirse e instintivamente dejé de hacer lo que estaba haciendo y levanté la vista. Ya llegué, mamá. Su voz brillante resonó en la cocina y mi corazón dio un vuelco. Secándome las manos en el delantal, corrí hacia la entrada. Ken estaba allí, mi hijo, más alto y más adulto de lo que recordaba. Sus anchos hombros y su rostro maduro me hicieron detenerme al ver cuánto había crecido. ¿Por qué no llamaste para decir que venías? Quería sorprenderte. Además, solo quería ver tu cara. Sus sencillas palabras me calentaron el corazón y sentí que las lágrimas me pinchaban los ojos. No llores, mamá, no ha pasado tanto tiempo. Se rió, aunque pude ver una leve vergüenza en su rostro. Lo sé, pero verte hoy me hace muy feliz. Por primera vez en mucho tiempo. Mi corazón herido sintió un momento de liberación. Tengo algo que decirte, mamá. ¿Qué es? Me voy a casar. Las palabras me congelaron en el lugar. Mi corazón se saltó un latido. ¿De verdad? ¿Te casas? Sí, quiero que la conozcas. Es una persona increíble. Al escuchar la alegría en su voz, mi pecho se llenó de emoción. Oh, eso es maravilloso. Ken, nos conocimos en el trabajo. Es amable, gentil, honestamente, me recuerda a ti, mamá. Lo dijo de manera tan informal, pero su sinceridad brilló. Mi corazón se calentó al darme cuenta de lo feliz que estaba. Y mamá, hizo una pausa por un momento, dudando, después de que nos casemos. Quiero que vivas con nosotros. Por un momento, mi mente se quedó en blanco. ¿Vivir con Ken y su esposa? Era algo que había deseado en secreto. Pero nunca pensé que sucedería. Pero, ¿qué pasa con tu abuela? Sé que es complicado. Pero no quiero que cargues con todo sola nunca más. Sus palabras estaban llenas de amabilidad y determinación. Sentí que las lágrimas volvían a brotar. Pero las contuve. Ken, lo aprecio. Pero no es tan simple. Lo sé, mamá, pero somos familia. Lo resolveremos juntos. Su mirada era firme y todo lo que pude hacer fue asentir en silencio. Esa noche me acosté en la cama sin poder dormir. Las palabras de Ken resonaban en mi mente. Ven a vivir con nosotros. Se sentía como un sueño. Sin embargo, la realidad me devolvió la sobriedad rápidamente. ¿Qué pasa con mi suegra? Sabía que la prometida de Ken no podía cargar con su cuidado. Mis pensamientos giraban en círculos mientras miraba el techo oscuro. ¿Qué estoy tratando de proteger? Había pasado 10 años sacrificando mi vida por Heather. Y ahora dudaba en elegir un nuevo camino. Si me voy, ¿qué le pasará? Imágenes de Chris y Natalie pasaron por mi mente. ¿Realmente la cuidarían? Ya sabía la respuesta. Por supuesto que no. Susurré las palabras en voz alta. La amargura subiendo a mi pecho. Simplemente la abandonarán. El pensamiento me enojó. Pero también profundizó mi desesperación. Me acurruqué bajo la manta. Las lágrimas corrían silenciosamente. Brian, ¿qué debo hacer? Busqué su voz en mi memoria. Pero todo lo que pude ver fue su sonrisa desvaneciéndose. Unos días después, Ken habló con Chris sobre el cuidado de Heather. Cuando regresó a casa, su rostro estaba tenso y lleno de ira. Mamá, no vas a creer lo que dijeron. ¿Qué pasó? Chris dijo que debería llevarme a la abuela conmigo. Él y Natalie no tienen intención de cuidarla. Su voz temblaba de frustración. Incluso dijeron cosas terribles sobre ti. Mamá, al escuchar eso, mi corazón se hundió. Ken, no quiero que te preocupes por esto. No digas eso, mamá, este no es solo tu problema. Aprecié sus palabras. Pero en ese momento Heather dijo algo impactante. Siempre pensé que me veías como una carga. Mary, sus palabras me golpearon como una bofetada. Estás aquí solo por la herencia, ¿verdad? Pero no obtendrás ni un centavo. Todo irá para Chris y Natalie. Me quedé helada. Mi pecho se apretó dolorosamente mientras la miraba con su fría e inflexible expresión. Después de todo lo que he hecho por ti estos últimos 10 años. ¿Eso es lo que realmente piensas de mí? Mi voz temblaba. Pero ella permaneció impasible. Su comportamiento tranquilo, casi petulante. En ese momento, tomé una decisión. Entiendo. Dejaré esta casa. El rostro de Heather palideció. La petulancia desapareció en un instante. Estás bromeando, ¿verdad? Oh, no estoy bromeando. He pagado todo. Tu cuidado. La casa. Todo. De ahora en adelante. Chris y Natalie pueden cuidar de ti. El rostro de Heather se volvió cada vez más ansioso. Oh, no pueden manejarlo. No se preocupan por mí como tú. Oh, eso ya no es asunto mío. Tú los elegiste, ¿no? Mi voz era firme. Pero podía sentir las lágrimas de la ira reprimida burbujeando debajo. Los hombros de Heather temblaron mientras intentaba responder. ¿Qué se supone que debo hacer sin ti? No lo sé, pero Chris y Natalie son en quienes debes confiar. Mis palabras la dejaron en silencio. Por primera vez, vi su miedo. Me volví hacia Chris y Natalie, que fueron llamados a la sala de estar. ¿Qué demonios? ¿Por qué deberíamos cuidarla? Estamos ocupados. Pensamos que seguirías manejando todo. Si ese es el caso, pueden decidir internarla en un centro. No los detendré. Los ojos de Chris se abrieron y pude ver que finalmente comprendía el peso de la situación.
Bien, lo haremos, pero no esperes que lo hagamos como tú. Su voz era amarga, llena de resentimiento. Me volví hacia Heather por última vez. Espero que seas feliz con tu elección. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta, empaqué mis cosas rápidamente. Los años de cargas se acumulaban en cada maleta. Al salir por la puerta principal, la voz de Heather gritando me siguió. Mary, regresa, pero no me di la vuelta. Susurré en silencio para mí misma. Adiós. Suegra, di mi primer paso fuera de la casa. El aire fresco rozando mi rostro. Por primera vez en años. Sentí una extraña sensación de libertad. La noche estaba tranquila, más tranquila de lo que nunca había notado. Todo lo que podía oír era el sonido de mis propios pasos. Firmes y resueltos. Después de dejar la casa de Heather, me mudé con Ken y su prometida, Lily, por primera vez en años. Sentí una sensación de calma invadirme. Su hogar era cálido y estaba lleno de una paz tranquila que casi había olvidado. Mamá, puedes relajarte ahora, ya no tienes que cargar con todo tú sola. Sus palabras me hicieron llorar. Pero esta vez fueron lágrimas de alivio. Lily me recibió con los brazos abiertos. Su brillante sonrisa alivió mi vacilación. Mary, estoy tan feliz de tenerte aquí con nosotros. Su amabilidad y calidez me hicieron sentir que pertenecía. Por primera vez en años. Pasaron los días y gradualmente me adapté a mi nueva vida. Ayudaba con las pequeñas tareas del hogar mientras continuaba mi trabajo como ilustradora. Todos los días, Ken y Lily mostraban su aprecio. Gracias, Mary, has sido de gran ayuda. Escuchar esas palabras hizo que mi corazón se sintiera ligero. Era algo tan pequeño, pero significaba todo para mí. No me había dado cuenta de lo sola que había estado hasta que finalmente me sentí vista y apreciada. Una noche, mientras preparaba la cena, Lily entró en la cocina con una sonrisa. ¿Terminaste tan temprano hoy, Mary? Pensé en ayudar un poco. Ya que tenía tiempo, siempre eres tan considerada. Gracias. Puso una mano suave sobre mi hombro y casi lloro por el simple gesto. Pasé tanto tiempo cargando con todo sola que este pequeño acto de cariño se sintió abrumador. Tenemos mucha suerte de tenerte, ¿sabes? Sus palabras se quedaron conmigo mientras poníamos la mesa juntas. Más tarde esa noche, los tres nos sentamos alrededor de la mesa, compartiendo una conversación sencilla. La risa y la calidez me hicieron darme cuenta de lo lejos que había llegado. Esta vida, esta tranquila y ordinaria felicidad, era algo por lo que había luchado. Un día, Lily se me acercó con una sonrisa tímida, su mano descansando sobre su estómago. Mary, quería decirte algo. ¿Qué es? Vamos a tener un bebé. Sus palabras me detuvieron en seco. La miré, mi corazón se hinchó de alegría. Lily, eso es maravilloso. Estoy tan feliz por los dos. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras extendía la mano para tomar sus manos. Gracias por compartir esto conmigo. Por supuesto, eres familia. Después de todo, sus palabras resonaron en mi mente. Familia. Después de todo lo que había pasado, finalmente sentí que volvía a ser parte de una. A medida que pasaba el tiempo, la barriga de Lily crecía y yo me ocupaba de preparar la llegada del bebé. Encontré alegría en las pequeñas tareas. Doblar ropa diminuta, preparar comidas y apoyar a Lily. Mamá, estás muy emocionada por esto. ¿Eh? Por supuesto, no puedo esperar a conocer a mi nieto. Su risa llenó la habitación y sentí que mi pecho se hinchaba de felicidad. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños pero preciosos momentos. En las tardes tranquilas, tomaba té con Lily, hablando del futuro. ¿Has pensado en algún nombre para el bebé? Aún no. Pero empezaré a pensarlo pronto. Su suave risa trajo calor a mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, me permití esperar el futuro. Cuando finalmente llegó el bebé, sostuve la pequeña vida en mis brazos y sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Bienvenido al mundo, pequeño. En ese momento, todo lo que había soportado pareció desvanecerse en el pasado. El dolor, la soledad y los años de lucha me habían llevado aquí, a este momento de paz. Pasaron los meses y la vida en la casa de Ken y Lily se fue asentando gradualmente en un ritmo. Todas las mañanas los despedía para ir a trabajar. Preparaba comidas y cuidaba la casa. Encontraba la felicidad en los momentos más pequeños, como escuchar la risa de Ken o la alegre voz de Lily. Su gratitud por mi presencia marcó la diferencia. Una tarde tranquila, mientras estaba sentada junto a la ventana con una taza de té. Lily se me acercó. Mary, quería decirte, ¿qué es? Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Sus palabras me tomaron por sorpresa y por un momento no supe cómo responder. Yo debería ser la que les agradezca. Me han devuelto una familia. Lily sonrió cálidamente y sentí una profunda sensación de paz. Esa noche, mientras estábamos sentados a la mesa, Ken se volvió hacia mí con una expresión pensativa. Mamá, ¿eres feliz aquí? Su pregunta me hizo detenerme. Sí, Ken, realmente lo soy, por primera vez en años. Pude decir esas palabras sin dudarlo. Al mirar a Ken, Lily y a mi nieto, me di cuenta de que finalmente había encontrado mi lugar. Las sombras del pasado ya no me agobiaban.
La sonrisa de Brian apareció en mi memoria y sentí su presencia como si me estuviera diciendo: bien hecho. Susurré en silencio al aire tranquilo: gracias. Brian, la vida no siempre es amable. Pero a veces nos lleva a los momentos que realmente merecemos. Me recliné, mirando a mi familia reír y hablar. Mi corazón lleno de gratitud y esperanza. Este era mi hogar, mi familia, mi futuro.